Hoy hablaremos acerca de la evaluación del nervio óptico. Mi nombre es Kiria Naomi Mayen. Preferimos utilizar el término de cabeza del nervio óptico para referirnos a la porción de la cabeza, o sea, la porción del nervio óptico que está clínicamente visible. Esto se prefiere porque si nos referimos a disco óptico, esto sugeriría una estructura plana sin profundidad, que no es el caso. Como definición, tenemos que esta es la porción distal del nervio óptico que es directamente susceptible a la presión intraocular alta. Está compuesta de células ganglionares de la retina, vasos sanguíneos y está sostenido por astroglia y tejido colágeno. En su extensión vemos que este se va a extender desde la superficie retiniana a la porción mielinizada del nervio óptico que comienza detrás de la esclerótica. Está compuesta por unos aproximados 1,2 millones de neuronas y contiene una lámina fibrosa que va a ser un canal escleral fenestrado donde las neuronas se curvan en un ángulo agudo para dejar el globo. Vemos que la cabeza del nervio óptico tiene 4 divisiones: la región de fibras nerviosas, la región prelaminar, la región laminar y la región retrolaminar. La porción más interna de la cabeza del nervio óptico está compuesta principalmente en un 94% por neuronas y un 5% restante de astrocitos. Los haces axonales van a ir adquiriendo progresivamente más tejido glial interaxonal dentro de la porción intraocular de la cabeza del nervio óptico a medida que esta estructura se dirige hacia atrás. La región prelaminar, esta también se puede llamar la porción anterior de la lámina fibrosa. A este nivel también encontramos neuronas y astrocitos, pero aquí ya hay un importante aumento de la cantidad de tejido astroglial. La tercera porción, que sería la región laminar, contiene capas de tejido conectivo escleral, fenestrados y ocasionalmente fibras elásticas. Los astrocitos van a separar las hojas y alinean las fenestraciones y los fascículos de neurona a medida que estos dejan el ojo a través de ellas. La última porción, la retrolaminar, esta va a estar caracterizada por una disminución en los astrocitos y la adquisición de mielina, que va a estar brindada por oligodendrocitos. Los haces axonales van a estar rodeados por tabiques de tejido conectivo. Hablando de la irrigación, veremos que el suministro sanguíneo predominante sería por la circulación ciliar. Los capilares se van a derivar de la circulación ciliar y retinal. La irrigación va a tener una distribución sectorial, o sea, en las 4 divisiones de la cabeza del nervio óptico. El primer, la primera división va a estar irrigada principalmente por ramas arteriolales de la arteria central de la retina, que se van a anastomosar con vasos de la región prelaminar y continúan con los capilares retinales peripapilares y peripapilares radiales largos. Aquí. La región prelaminar está irrigada por pericapilares y capilares de las arterias ciliares posteriores cortas. La región laminar fibrosa está irrigada por vasos que vienen de las arterias ciliares posteriores cortas y forman un denso plexo en la lámina. Estas arterias van a brindar un sistema vascular incompleto e inconsistente alrededor de lo que sería la lámina y se va a denominar como tal círculo de Zinhalen. Lo veremos más adelante en otra imagen. La región retrolaminar va a estar irrigada por la circulación ciliar y retinal, y de la retinal se forman lo que son los vasos viales recurrentes. Aquí vemos lo que sería el círculo de Zinhalen, que este está a nivel de la lámina fibrosa. El drenaje venoso se va a dar principalmente por la vena central de retina y una menor porción por lo que es el sistema coroideo.
Estos no son sistemas de drenajes independientes o individuales. Estos se van a comunicar entre sí para juntos lograr el drenaje venoso y van a estar comunicados por lo que son las venas retinociliares y las venas ciliópticas. Las retinociliares pues van a comunicar lo que sería retina a circulación coroidea y las ciliópticas de la región, drenaje coroideo a lo que sería la vena central de la retina. Aquí vemos las diversas estructuras, la capa de fibras nerviosas, la prelaminar, la lámina fibrosa, la retrolaminar. Y aquí vemos cómo por ellas pasa lo que sería la vena central de la retina y ayuda en el drenaje venoso. Hablando de sostén astroglial, pues veremos que los astrocitos van a formar una capa continua entre lo que son las neuronas, disculpen, y los vasos sanguíneos de la cabeza óptica. Estos van a estar fuertemente unidos por uniones en hendidura gap. En la imagen vemos que con la letra A se encuentra lo que es la membrana limitante de Elshing, que separa la cabeza del nervio óptico del vitrio. Y esta se va a continuar aquí hacia la B, que es la membrana limitante interna. Cuando su porción central esté engrosada, esta se denomina menisco central de Conte. El tejido intermedio de Conte, que está aquí señalado con la D, va a separar el nervio de la retina, mientras que el tejido marconal de Jacobi, que se encuentra aquí con la E, lo separaría de la coroides. Con la F se encuentra el tejido marginal de Elshing, G sería la lámina fibrosa y H son las coberturas meningias. El sostén de colágeno. Vemos que la lámina fibrosa consistirá de hojas fenestradas de tejido conectivo y ocasionales fibras elásticas cubiertos por astrocitos, como lo habíamos mencionado anteriormente. El tejido marginal de Elshing se va a extender entre lo que es la coroides y los tejidos del nervio óptico. Las envolturas meningias se encuentran detrás del globo, o sea, el nervio va a estar cubierto detrás del globo por estas envolturas meningias. En la imagen podemos ver la lámina fibrosa con sus aberturas para los vasos retinales centrales que están aquí apuntados por la flecha. Y vamos a ver todas estas fenestraciones circundantes de la lámina que son para el pasaje de los haces axonales. Aquí tenemos la disposición de fibras nerviosas en la retina. Aquí tenemos esta línea divisora horizontal que se llama rafio horizontal o rafio medio. Las fibras periféricas temporales se originan a cada lado de lo que es el rafio horizontal. Las fibras nerviosas arcuatas se originan en un arco por debajo y por encima de la fobia y ocupan las porciones temporales superior e inferior de la cabeza del nervio óptico y estas son más susceptibles al daño glaucomatoso temprano. Las de la retina central son las fibras papilomaculares, que serían estas aquí, y las fibras nasales van a tomar una ruta directa hacia lo que es la cabeza del nervio óptico, y estas se van a intercalar con fibras extramaculares, lo que explicaría la retención de la visión central durante la atrofia glaucomatosa del nervio óptico temprano. Estos haces normalmente son visibles en oftalmoscopía como unas estriaciones retinianas y se ven más a medida de que se acercan más al nervio óptico. Debemos tener en cuenta los cambios en el nervio óptico en relación a la edad. Vemos que en el nacimiento el nervio óptico se encuentra desmielinizado y al final del primer año de vida se completa la mielinización en la región retrolaminar del nervio óptico. También el tejido conectivo de la lámina fibrosa no está del todo desarrollado en el nacimiento, lo que hace al lactante más susceptible a la excavación glaucomatosa. A medida que aumenta la edad, la excavación y palidez se agrandan con los años. Esto no afecta lo que es el rim neural y esto se produce de forma gradual y no hay que confundirlo con la progresión rápida glaucomatosa. Es por eso que aquí mencionamos que con la edad hay pérdida progresiva de axones.
Si vamos al examen del nervio óptico, veremos que este se puede realizar de varias formas. Aquí les explicamos 5 de ellas. La primera sería con el lente de 90 dioptrías, que se coloca de forma perpendicular a las de luz enfrente del paciente. Se puede realizar con la pupila sin dilatar o con la pupila dilatada, la cual es más fácil. La ventaja de este lente es que nos da una visión con estereopsis y nos permite ver a detalle todas las estructuras en 3D. La estereofotografía. Esta nos va a ayudar a comparar fotografías bidimensionales y evaluar si encontramos una progresión en el tiempo. La oftalmoscopía directa es una vista sin estereopsis, entonces no sería lo más adecuado para observar cambios del contorno del nervio. El lente de Goldman, con el que realizamos la gonioscopía, ¿verdad? Puede ayudarnos a evaluar el nervio óptico. Se mira más pequeño el disco, pero de una forma clara. Nos permite tener un mayor control sobre el paciente cuando éste presenta este nistagmo, también en casos de aniridia, pupilas pequeñas o pacientes con irregularidades corneales o que son poco colaboradores. También podemos ver el nervio óptico con lo que sería la oftalmoscopía directa. Y este pues nos permite ver a grosso modo las características del nervio óptico. Y es importante no olvidar que debemos evaluar también lo que es la periferia con el lente de 20 dioptrías, que sería con el que realizamos la oftalmoscopía indirecta. Algunos aspectos que debemos realizar, este, debemos tomar en cuenta en el momento de realizar el examen del nervio óptico, son la inclinación del disco, que nos puede dar una apariencia errónea al tamaño del rim, sobre todo temporal. También puede ser difícil evaluar pacientes con cataratas densas, ya sean estas nucleares, y que nos puede dar una impresión de un color distinto al que debería tener normalmente el disco. Viendo ya lo que serían las características del nervio óptico. Vemos que la apariencia normal del disco sería un óvulo vertical. Está formado por el borde del disco óptico, que sería este de aquí, en las líneas discontinuas amarillas. El rim o el borde neural, que va desde lo que es la excavación y los bordes del disco, o sea, sería esta porción que va desde estas líneas discontinuas rojas hasta estas líneas discontinuas amarillas. Y esta representa la localización de la masa de los axones. Normalmente va a tener un color naranja rojizo porque aquí pues también hay capilares. Y esto aquí, que sería la copa óptica o la excavación, es todo lo que está aquí delimitado como esta porción central. Y va a haber aquí una excavación y una zona de palidez que va a representar la ausencia parcial o completa de los axones. Vemos aquí también los vasos retinianos que van por la pared nasal de la excavación. Aquí tenemos dos arcadas temporales, la superior, la inferior, y las nasales superior e inferior. El tamaño de la excavación fisiológica no es más que una relación horizontal que hay entre la excavación y el disco y está determinado por el ancho del canal escleral, el volumen de tejido glial de sostén, siendo lo normal de 0.3, 0, disculpen, a 0.3 y en solo el 1 al 2% vemos una excavación de 0.7 o más. Las excavaciones tienden a ser simétricas en ambos ojos. Cabe mencionar que se han comparado
o se han relacionado lo que son los tamaños de la excavación de pacientes con sus familiares, padres o hermanos, y parece ser que hay un patrón de herencia. Vemos aquí cómo están los vasos dispuestos, lo que sería la copa óptica, el rim neural. Aquí vemos la copa óptica, el rim neural, los vasos, la región superior, inferior, nasal y temporal. Vemos que aquí están los grosores de este rim que siguen la regla ISNT, donde vemos que aquí está un poco más engrosada, aquí disminuye un poco, luego vemos la nasal y por último la temporal. Además de la forma fisiológica, que puede presentar la cabeza del nervio óptico, también puede haber como un crecimiento gris, que es como un gris pizarra y se va a localizar en lo que sería la periferia temporal o inferotemporal del rim. Es más común en individuos de raza negra y es una variación de lo normal. Otra variante la podemos encontrar en los pacientes miópicos, que tienen una inserción oblicua del nervio óptico y puede llevar a que tengamos una dificultad para observar lo que sería el rim temporal. Y esto pues nos puede llevar a pensar que hay adelgazamiento patológico. Otro aspecto que nos puede confundir en estos pacientes es la excavación, los cuales acá son más planos de lo habitual y puede como enmascarar la profundización. Podemos observar aquí también lo que hay un creciente peripapilar temporal que podemos confundir con el halo de atrofia que se encuentra en los glaucomatosos. Ahora hablaremos de la morfología del disco óptico glaucomatoso. El agrandamiento en las excavaciones se pueden dar por los diferentes mecanismos que expondremos ahora. El agrandamiento focal, el agrandamiento concéntrico y la profundización de la excavación. El agrandamiento focal ocurre por una pérdida selectiva del nervio, del tejido, disculpen, del nervio óptico. Primero se produce en el polo inferior y superior de la cabeza del nervio óptico, que estamos viendo en el polo inferior. Y en menor extensión temporalmente, lo que lleva a un agrandamiento de la excavación en una dirección vertical u oblicua. Casi siempre comienza la excavación a aumentar de tamaño a nivel inferotemporal, denominada la muesca polar o polar notch. Aquí está. A medida que va aumentando, puede desarrollar un margen nasal escalonado que se le llama borde nasal escalonado. Cuando la excavación focal alcanza el margen del disco, es decir, no queda rim o reborde neural, puede producirse un reborde en escalón si este es cruzado por un vaso retiniano. El vaso se dobla bruscamente en el borde del disco. Aquí vamos a encontrar lo que son los vasos en bayoneta y la saucerización de vasos. ¿Cómo lo sería aquí? La saucerización, que es como que van saliendo y hacen este relieve. Y lo que sería en bayoneta. Es menos frecuente ver que las excavaciones se agranden de forma concéntrica, como la pérdida de tejido del reborde neural suele comenzar de modo temporal y luego progresa circunferencialmente hacia los polos. Esto ha sido denominado desplegamiento temporal. En algunos casos, el carácter predominante de la excavación glaucomatosa es la profundización de la excavación y ocurre cuando no hay exposición inicial de lámina. Esto ocurre en los casos de excavación oculta, en los cuales los vasos pasan sobre la excavación profunda
y luego colapsan dentro de ella. La exposición de la lámina fibrosa por la profundización de la excavación suele reconocerse por una fenestración gris de la lámina, llamada signo del punto laminar. Hay casos en donde hay una discrepancia entre lo que es la palidez y la excavación, es decir, que puede haber un agrandamiento de la excavación mucho más allá de la zona de palidez, o por el contrario, que hay una zona de palidez más grande que la excavación, por lo que no se debe evaluar únicamente la zona de palidez y obviar la zona de excavación. Por ello se debe hacer con técnicas que nos permitan la estereopsis. Cambios vasculares de la atrofia óptica. Aquí vamos a ver hemorragias en el disco óptico y tortuosidades de los vasos retinales. Las hemorragias en el disco óptico son pequeñas hemorragias, disculpen, cerca del borde de la cabeza del nervio óptico. Tienen una localización más frecuente en cuadrante inferior y es el primer signo de daño glaucomatoso. Aquí vemos algunas hemorragias, aunque estas suelen ser más temporal inferior. Hablando de las tortuosidades, los vasos retinales pueden verse en estadios avanzados de glaucoma. Se dan por oclusión crónica de los vasos retinales centrales. Aquí hay un denudamiento de los vasos circunlinares. Uno o dos vasos pueden curvarse para perfilar una porción de la excavación fisiológica, pero con el agrandamiento de la excavación pueden quedar denudados del borde de la excavación. En casos de glaucoma avanzado pueden haber shunts en los vasos, como es el caso de pues estos pacientes con glaucoma avanzado. Aquí vemos la tortuosidad bien manifiesta. Los cambios peripapilares, estos van a estar dados por alteraciones de los haces de fibras nerviosas y por la despigmentación peripapilar. Esta despigmentación peripapilar es frecuentemente asociada a la atrofia óptica glaucomatosa, pero se puede observar en miopía y en cambios de la edad. Hay dos formas, el halo peripapilar, que son bandas angostas homogéneas y claras en el borde del disco. La incidencia del halo prominente es mayor en pacientes con glaucoma. Sin embargo, la incidencia de tener un halo prominente es igual en pacientes con glaucoma que sin glaucoma. Y la atrofia peripapilar, que son zonas de despigmentación irregular variable periférica al halo y se produce con mayor incidencia en pacientes con glaucoma. La pérdida de los haces axonales que lleva a los cambios del reborde neural en la atrofia óptica glaucomatosa también va a producir estas alteraciones visibles en el plano de fibras nerviosas retinales. Estas alteraciones aparecen como líneas oscuras en la zona peripapilar paralelas a las estriaciones retinianas normales. Aquí las vemos como tal. Aquí vemos las atrofias. Aquí vemos una forma muy didáctica de dividir las diferentes zonas de lo que sería la cabeza del nervio óptico. La primera zona sería la copa óptica, la segunda el rim neuroretiniano, la tercera el scleral lip, la cuarta la zona beta, que es una creciente corioescleral, un área de despigmentación más ancha, irregular e incompleta que va a representar la retracción del pigmento retiniano y se va a asociar al adelgazamiento o ausencia de coroides cercano al disco con exposición de la esclera. Y la zona alfa, que es la más de afuera,
es una creciente peripapilar de aumento de pigmentación que puede representar malposición de pliegue embrionario con una doble capa o una irregularidad del EPR. Aquí vemos las zonas beta, que es el área de despigmentación, y la alfa, que es una área hiperpigmentada. Entonces, cuando evaluemos el nervio óptico, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Primero, valorar el anillo escleral para identificar como tal los límites del disco óptico y su tamaño. Segundo, vamos a identificar el tamaño del rim, que como habíamos mencionado, este va de lo que sería el reborde marcando el anillo escleral hasta lo que sería el borde de la copa o excavación. Vamos a examinar la capa de fibras nerviosas. También vamos a ver la región de atrofia peripapilar. Y por último, vamos a ir buscando los cambios como hemorragias de la retina y el disco óptico. Esto, como neumotecnia, lo conocemos como una regla de las 5 R's. Por el ring o el anillo escleral, el rim neural, la capa de fibras nerviosas retinales, la región de atrofia peripapilar y las hemorragias del disco óptico y la retina. Ahora bien, tenemos que saber la diferencia entre las excavaciones glaucomatosas avanzadas y las reversibles. A pesar de las medidas para reducir la presión intraocular, si estas, aunque sean las adecuadas, aquí en las excavaciones avanzadas, pues va a haber una progresión del cuadro hasta la pérdida del tejido del rim neural y el resultado va a ser una excavación completa, mientras que las reversibles se observan con mayor frecuencia en niños con estadios tempranos de glaucoma en el primer año de vida. Aquí las vemos. También un signo temprano de glaucoma es la simetría de las copas ópticas, disculpen, en ambos ojos. Un signo adicional que puede estar asociado con la atrofia glaucomatosa, sobre todo asimétrica, es la alteración pupilar aferente, llamada también la pupila de Marcos-Gunn. Y esto es una característica del daño óptico unilateral. Muchos de estos pacientes se presentan con campos visuales normales en ambos ojos. Y sabemos que esto no significa obligatoriamente que el paciente presente un glaucoma. Como diagnósticos diferenciales, tenemos el coloboma de la cabeza del nervio óptico. Si esto nos puede confundir con lo que sería una excavación glaucomatosa. También el síndrome de Morning Glory, la neuropatía isquémica anterior por una arteritis y una megalopapila, que sería un nervio óptico, una cabeza del nervio óptico, más o igual a 2.5 milímetros de superficie con una capa de fibras nerviosas y volumen del rim dentro de los límites normales. Ahora vamos a mencionar algunos de los exámenes para la evaluación de la cabeza del nervio óptico. Tenemos las fotografías bidimensionales que nos dan como tal dimensiones de la palidez y medición de la copa. Tenemos las fotografías estereoscópicas, que estas nos van a ayudar a definir el tamaño de la copa, atrofia óptica y vasos sanguíneos. El ultrasonido del nervio óptico. Esta nos va a ayudar a ver excavaciones glaucomatosas cuando estamos ante una relación copa-disco de 0.7 o superior. Hay que tener en cuenta también que los ultrasonidos del nervio óptico se realizan cuando ya estamos en presencia de un daño del nervio, ya sea por causa glaucomatosa o no.
También tenemos lo que sería el OCT o la tomografía de coherencia óptica. Este nos permite obtener imágenes muy detalladas en donde la profundidad en el segmento posterior, la determinación del espesor de la capa de fibras nerviosas y capa de células ganglionares ha demostrado su utilidad en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con glaucoma. Podemos delimitar la excavación papilar y un mapa de probabilidad del espesor de la capa de fibras nerviosas con un código de colores en función del grado en el que la medida de la capa de fibras nerviosas en este cuadrante se aleja en comparación a la de los pacientes de la misma edad. El principio de los CT va a implicar una fuente de luz de diodo infrarrojo de baja coherencia que va a dividirse en rutas de referencia y mostrar eh, y de muestra, disculpen. La luz de muestra va a estar reflejada en el ojo del paciente. Esta va a crear una señal de interferencia que se detecta por un interferómetro de fibra óptica, construyéndose así imágenes transversales de la retina y del disco óptico a partir de una secuencia de imágenes. Cada imagen resultante va a constar de mediciones de espesor de la capa de fibras nerviosas a lo largo, disculpen, de un círculo de 360 alrededor del disco óptico, y esto nos va a permitir obtener imágenes de la retina en sección transversal con una resolución axial de 10 milímetros. Aquí vemos los colores que están distribuidos. El color rojo traduce una pérdida importante del espesor, el amarillo a una pérdida leve y el verde indica un espesor normal. Los pacientes con glaucoma comúnmente presentan los sectores amarillos o rojos en la capa de fibras nerviosas peripapilares. Si encontramos sectores en blanco, esto traduciría a edema de la papila. Y ya por último, estamos ante los defectos que podemos corroborar con la campimetría. Vemos que los defectos en el campo visual asociados a los hallazgos encontrados en el disco óptico los vemos por campimetría. Vamos a ver excavaciones superiores amplias, defectos de campo visual inferior, que sería un escotoma de Verum inferior, una excavación inferior amplia que traduce un defecto de campo visual superior, sería un escotoma de Verum superior. Si esto progresa, habrían escotomas tanto superior e inferior que resultan en una visión en túnel, y la extensión y localización del defecto visual corresponde a los cambios de atrofia glaucomatosa encontrada en los pacientes, como vemos aquí. Aquí en esta imagen 1 vemos un glaucoma avanzado donde se observa una excavación casi total que, a pesar de tener medidas adecuadas, para bajar la PIO vamos a esperar un escotoma superior casi total y escotomas inferiores pequeños. Y en la topografía oftalmoscópica muestra que queda una pequeña cantidad de fibras en el rin nasal. Aquí en esta imagen vemos un paciente con vasos en bayoneta, saucerización, con un campo visual que muestra escotomas superiores paracentrales absolutos, y está empezando a formar un escotoma arcuato superior. Y esto sería todo en cuanto a la evaluación del nervio óptico. Vamos a ver más adelante en otras clases cómo podremos ir relacionando todas estas características que hemos explicado. Y pues, como siempre, hay que recordar todos los aspectos que se deben evaluar en lo que sería la cabeza del nervio óptico. Siempre recordando la regla ISNT acerca del rim neural y sus grosoles, y también la regla de las 5 R's, que nos va a ayudar a evaluar el nervio óptico cada vez que veamos a un paciente. Muchas gracias.